De acuerdo con el último informe publicado por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, la canasta alimentaria se ubicó en el mes de mayo en bolívares 990.918,92, lo que representó un aumento de 14,2% con respecto al mes de abril de este mismo año. Y si se compara con el mismo periodo del año 2016, aumentó 337,60%. Dentro de los rubros que aumentaron se detallan los siguientes: carnes y sus preparados 32%, pescados y mariscos 21%, raíces, tubérculos y otros 17,2%, salsa y mayonesa 14,3%, cereales y productos derivados 13,9%, frutas y hortalizas 8,8%, azúcar y sal 7,6%, leche, quesos y huevos 7,2%, café 4,7%, granos 4,6%, mientras que las grasas y aceites 3,9%. Por su parte, el mismo informe detalla que la canasta básica familiar en mayo de 2017 se ubicó en 1.426.363,38 bolívares, lo que representa un aumento de 17,5% con respecto al mes de abril de este mismo año. Es decir, se requerían de 47.545,44 bolívares diarios para cubrir la misma. Si se compara con el mismo periodo del año 2016, hubo un incremento de 369,8%. La variación mensual de la canasta básica familiar se debe al incremento de precios de todos los grupos que la integran, entre ellos servicios públicos básicos 41,2%, salud 35,1%, vestido y calzado 34,1%, artículos de higiene personal y limpieza del hogar 25,1%, educación 22,7%, alquiler de vivienda 5,7%. ¿Pero a qué cree usted que se debe el aumento de la canasta alimentaria en Venezuela? Este será nuestro tema hoy en Reporte Estelar. Para sus preguntas y comentarios, participe con la etiqueta numeral Reporte Alimentación a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram @reporte_GB. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. Bueno, y cuando uno ve estas cifras no puede dejar sino preocuparse. Y es que a esto se le agrega que a partir del pasado mes de enero, con 2 salarios mínimos se cubría tan solo el 6% de la canasta básica. Hoy en día es muy difícil para que las familias venezolanas puedan cubrir las necesidades alimentarias, además de otros rubros, pues la inflación ha hecho que cualquier alza salarial sea insuficiente, esto debido a que la capacidad de consumo del salario mínimo ha caído vertiginosamente. Hoy en día es muy difícil no solo adquirir los productos, sino también conseguirlos. Y el rubro que más ha subido en la canasta básica tiene que ver precisamente con el rubro de los alimentos, los cuales han venido sufriendo un repunte desde el pasado mes de marzo. Según el Sendas, para finales de este año se prevé que la canasta alimentaria sobrepase los 3 millones de bolívares, lo cual colocaría el año 2017 como el peor para el consumo de los alimentos. Pues esto sería una consecuencia directa de la caída de los índices agrícolas e industriales, según refieren los expertos, lo que sin duda hace que la población se enfrente a un profundo desabastecimiento y una limitada oferta de productos inalcanzable por muchos en temas monetarios. Es por eso que se habla y se han aplicado algunas respuestas o algunas más bien soluciones por parte del gobierno nacional, entre ellos los famosos CLACs que se envían a la población a través de una lista de manera mensual. Sin embargo, esto no ha tenido la cotidianidad con la cual se espera. Entonces uno se pregunta, ¿esto sería la soberanía alimentaria de la cual se ha hablado tanto desde los tiempos del presidente Chávez? Bueno, esto es lo que vamos a conocer esta noche acá, por eso los invitamos desde ya a participar activamente a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @reporte_GB, la etiqueta utilizada la noche de hoy, numeral Reporte Alimentación. También tienen nuestras cuentas personales, @Canelón del Valle en Twitter y del Valle Canelón en Instagram. Alguna de las preguntas es: ¿qué opina acerca del costo de la canasta alimentaria en Venezuela? También nos gustaría saber a qué cree usted que se debe el aumento de la canasta alimentaria, si cree que se debe a una guerra económica, como asegura el gobierno nacional. Y también que nos diga si ha tenido dificultad en conseguir los productos que contiene la canasta alimentaria. Y a esto le voy a agregar que nos gustaría cuánto destina usted de manera semanal o quincenal a la compra de los productos para su hogar, y sobre todo si a esto le agrega cuántas personas son en su familia. Sin más, vamos a comenzar precisamente con un trabajo que realizó nuestro compañero Carlos Peñalosa.
presidente del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, Carlos Navarro, detalló que el costo de la canasta alimentaria al cierre del mes de mayo se situó en 745.000 bolívares, mientras que la canasta básica estuvo en torno a los 954.000 bolívares, planteando su preocupación por las consecuencias de esta realidad. Pero el tema de estos números no es solo números, es el drama humano que está viviendo el país. Hoy la situación de la clase trabajadora venezolana está marcada por 4 características. Primera, el único país donde el aumento salarial genera una caída del poder adquisitivo del salario. Eso es absolutamente contradictorio. Bueno, aquí en Venezuela eso sucede. En segundo lugar, más de 9 millones de trabajadores y trabajadoras no reciben las cesta tickets y eso se le olvida al gobierno. En tercer lugar, hay un desplazamiento forzado hacia el sector informal. La caída del Producto Interno Bruto, la caída de la inversión, de la economía, la quiebra de las empresas ha generado que haya un desplazamiento forzado hacia el sector informal que hace muchísimo daño. Y en cuarto lugar, hay un desabastecimiento superior al 60% en materia de alimentos y medicinas. Estas 4 cosas juntas definen una situación muy precaria para las condiciones de vida de la clase trabajadora. Por ello, Carlos Navarro consideró necesario mejorar las condiciones de los trabajadores, así como también incrementar el ingreso mínimo de los venezolanos que se ha rezagado con respecto a la canasta básica. Y no es que estamos pidiendo un salario mínimo como el de Luxemburgo, que son 1.563 euros, o por ejemplo el salario mínimo de Francia, que son 1.473 euros. No, tampoco hay que saber que el salario mínimo de Venezuela es menor a $30. Estamos pidiendo cómo se vive con dignidad y estas variables indican que vivimos una situación muy precaria en la clase trabajadora. Estudios ajenos por personas y instituciones bien responsables dicen que las 2/3 partes de la clase trabajadora ganan menos de 4 salarios mínimos. Ahora imagínense si necesitas 13 salarios mínimos para la canasta alimentaria y 15 salarios mínimos para la canasta básica. ¿Cómo vives? ¿Cómo pagas transporte, medicina? ¿Cómo pagas ropa? ¿Cómo envías al niño al colegio? ¿Cómo atiendes tus necesidades básicas? Luz, agua, gas. Realmente se vive de milagro en este país. Navarro agregó que el bajo poder adquisitivo del venezolano complica también el acceso a los medicamentos. El presidente de la Central de Trabajadores ASI de Venezuela detalló que la imposibilidad de acceder a la canasta básica, así como también a la canasta alimentaria, ha generado desnutrición en niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Del Valle, con esta información el contacto va nuevamente contigo al estudio para que sigan disfrutando de Reporte Estelar. Como siempre, también invitando a la audiencia a seguirnos en Twitter e Instagram, @reporte_gb. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, y hace poco más de un mes el presidente de la República, para paliar esta situación, prometió que los famosos CLACs tendrían una periodicidad de 21 días. En abril, a pesar de los ataques, logramos atender 6.135.437 hogares en una operación, pudiéramos decir, de carácter milagroso. Quiero anunciar que a partir de este mes vamos a iniciar en 200 municipios priorizados del país que serán informados el nuevo plan para lograr la periodicidad de 21 días en la entrega de los CLAP. 21 días en esos 200 municipios llegarán cada 21 días, teniendo como meta junio, julio, luego colocar la periodicidad cada 15 días y darle un golpe definitivo a la guerra económica, al bachaquerismo, a la especulación y a toda esta maldad disipada y lanzada por esta gente. Ahora, para esto hace falta un gran trabajo de liderazgo regional, gobernadores, gobernadoras, municipal, parroquial, el gran liderazgo de los jefes de calle, las jefas de calle, de los jefes de los CLAP. Bueno, y luego de escuchar al presidente de la República, precisamente algunos de los productos de la canasta básica, como el pan, la arepa, ha tenido problemas hace algún tiempo en su distribución. Recientemente se paralizó la planta de Empresas Polar, quien recientemente, el pasado 9 de junio, anunció la reactivación de la producción de harina de maíz. La empresa Alimentos Polar anunció la reactivación de la producción de harina de maíz precocida luego de que Bolivariana de Puertos, Bolipuertos, en Puerto Cabello, recibiera una embarcación de 20.000 toneladas de maíz blanco para abastecer en las unidades de producción nacional. La producción estaba suspendida temporalmente por falta de materia prima, sin embargo, retomó las labores debido a que la empresa realizó la compra de maíz blanco asignado del primer buque que arribó al país.
Tiempo de la primera pausa acá en Reporte Estelar. Vamos a compartir con ustedes algunos de sus comentarios. Recordamos la etiqueta numeral Reporte Alimentación. Víctor Araque nos dice: a la destrucción del aparato productivo y falta de asignación de divisas, a mal llamada guerra económica. Otro comentario nos lo regala esta noche Nelson Acevedo, quien asegura que en nuestro país es más fácil conseguir una bomba lacrimógena que cualquier producto de la cesta básica. Mientras que María T. nos comenta: para un docente es imposible cubrir al menos la mitad de la canasta básica. Por su parte, Eduardo Rodríguez opina que destruido el aparato productivo masivo, el capitalista no otro, hay menos oferta, mayor demanda, socialismo no sirve. Norca Rodríguez, y con este comentario nos vamos a la pausa, asegura que la inflación y la escasez hacen que la canasta básica suba diariamente, no hay política que solucione este tema. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más de Reporte Estelar, hoy dedicado a la alimentación en Venezuela. Continuamos en Reporte Estelar hablando sobre los problemas que existen en estos momentos con la alimentación en Venezuela. Nuevamente vamos a establecer contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él conversó con algunos especialistas para tratar de entender qué está pasando con la alimentación en nuestro país. El investigador y miembro del Observatorio Económico de la Presidencia, Luis Enrique Gabasud, explicó que el fenómeno inflacionario en Venezuela es consecuencia de 4 factores. En primer lugar está la inflación de demanda, pero también tenemos la inflación de costos, tenemos una inflación especulativa y un componente de inflación por expectativa. La inflación por demanda o de demanda, claro, normalmente se piensa, lo que ocurre es que el gobierno emite dinero, oferta monetaria, sube sueldos y salarios. Sin embargo, la economía tiene dos lados, tiene el lado de la demanda y el lado de la oferta. Porque el problema no es que la demanda aumente, es decir, cuando tú aumentas la oferta monetaria, la gente tiene sueldos y salarios, la gente tiene, digamos, reivindicaciones sociales, tiene poder adquisitivo, va a demandar bienes y servicios en la economía. Eso es positivo para cualquier economía, para cualquier economía. Lo negativo es que la oferta no le siga el ritmo o el paso a ese incremento de la demanda. Luego tenemos, Carlos, la inflación de costos, que es un componente que se basa en la fijación de precios monopolistas, que era el factor que tú señalabas al principio. Es decir, producto del monopolio que existe en la mayoría de los sectores, digamos sobre todo de industria manufacturera en Venezuela, tenemos un proceso de fijación de precios por abultamiento de la estructura de costos, pero es un abultamiento que es arbitrario, no obedece realmente a los costos reales en que incurren las empresas, sino que arbitrariamente abultan esos costos. Y luego tenemos también la inflación especulativa, que es el tercer componente que está actuando en este cóctel atómico inflacionario en Venezuela. Es la inflación que se debe a el marcador de referencia de los precios, que en este caso está incidiendo el dólar paralelo, lo que es el dólar today, que funge como un marcador de precios de referencia por el cual se guían todos los agentes económicos para establecer los precios en la economía. Y luego tenemos finalmente la inflación por expectativas, que es la inflación de la cual somos culpables todos los habitantes de este país, ¿no? Tanto tú como yo, como todos nosotros, por el temor que tenemos o la expectativa que tenemos de que van a seguir subiendo los precios, entonces incurrimos en compra nerviosa y en consumo anticipado, más allá del necesario para el momento, y esto hace obviamente o genera una presión sobre los precios. Gabasud desestimó que la ley de costos y precios justos sea un punto que afecte de manera real al sector productivo. Ya para nadie es un secreto que en la práctica no hay realmente una regulación de precios. Entonces, ese argumento en la realidad económica del país es falaz, es falso. O sea, no existe realmente una diferencia entre precio controlado y precio de mercado. De hecho, los precios regulados subieron entre 2012 y 2016 12.000%, los regulados de Gaceta, en 8 rubros seleccionados de una muestra del área metropolitana de Caracas, un estudio que adelantó la Universidad Bolivariana de Venezuela en conjunción con la SUND. Luis Enrique Gabasud aclaró que en el caso de los productos de primera necesidad como los alimentos, su precio no responde directamente a la denominada ley de oferta y demanda.
El investigador rechazó que los agentes económicos utilicen el mercado paralelo como mecanismo de referencia, ya que a su juicio la fijación de este precio no responde a ningún principio económico. Del Valle es parte de los trabajos que más temprano pudimos realizar para el tema que esta noche se desarrolla en estudio, y con esto el contacto va nuevamente contigo para que sigan disfrutando de Reporte Estelar. Muchísimas gracias a Carlos, y con tu contacto nos vamos al estado Zulia. Allí nuestra compañera Lucía Urdaneta también nos trae un reporte precisamente de un especialista en la materia. Veamos qué opinan en relación con este aumento vertiginoso de los precios, precisamente, más que todo con el tema de la alimentación. Agradecemos este contacto, saludamos a quienes se encuentran en sintonía de Reporte Estelar. A propósito del tema que estamos abordando, el economista Francisco Rojas asegura que la variación del precio de la canasta básica ha influido en la alimentación de los venezolanos. Veamos. Bueno, yo creo que la variación porcentual de la canasta básica la podemos observar en la medida en que a las personas van a la calle a comprar sus mercaderías y descubren que los cambios son frecuentes casi todos los días en los bienes alimentarios, y también los bienes que tienen que ver con otras necesidades del ser humano. Ahora bien, políticas del Estado y del gobierno para resolver esto han sido verdaderamente pocas. Esto es una situación muy grave porque los niños deben alimentarse, y cuando los huevos pasan de 420, como decía el vicepresidente, a 14.000 bolívares, la harina de maíz precocida a 10.000 bolívares y el arroz a 8.500, el azúcar a un no sé cuánto, la leche a 20.000, es decir, el país no se está alimentando, y eso es muy grave a futuro, porque vamos a tener un grupo de venezolanos que no van a tener la suficiente nutrición como para afrontar los retos del aprendizaje a nivel educativo. Lo más grave de todo es que el país hoy no tiene para sustituir la producción nacional con importaciones, porque los dólares escasean por la baja de los precios del petróleo. De allí en adelante es necesario estimular todo el aparato productivo, tratar de buscar algunos recursos a nivel internacional para fortalecer las reservas internacionales, hacer planes para atraer la inversión extranjera. Considera que debe existir un cambio de políticas en beneficio de la economía. Por los momentos es la información que desde la entidad zuliana nosotros aportamos, y de esta manera devolvemos el contacto al estudio de Reporte Estelar. Muchísimas gracias, Lucía. De hecho, hay algunas cifras que hablan de los altos niveles de desnutrición en nuestro país, principalmente en el futuro de Venezuela, que son precisamente los niños. Así que es muy preocupante esta situación alimentaria. Bueno, vamos a compartir con ustedes algunos de sus comentarios. Nos dice José Luis Alcócer: pueden haber 200 SUNDE y 1000 control de precios. Mientras no haya inversión, no habrá seguridad alimentaria. Mientras que Osvaldo Montañez opina que hay un desorden de precios de los productos y no hay control, y el gobierno le conviene que esto suceda. Juan Alberto Pérez asegura que ¿por qué sube la canasta alimentaria? Control de precios, baja producción de bienes y servicios, y para más, el DICON en más de 2.600. Romer Martínez señala: vengan al TUI para que evidencien cómo la crisis tiene a la gente flaca, no se consigue alimentos. Algunas opiniones que nos envían esta noche. Recordamos la etiqueta numeral Reporte Alimentación. Por favor, sigue enviando sus comentarios. Antes de irnos a la pausa, quiero, por favor, que usted preste atención, porque tenemos un servicio público, porque se necesita para paciente con requerimiento quirúrgico de una operación de próstata, un inyectador Atomi, 2 Cistoflo, 35 litros de agua 0.30 destilada, sonda Covalier número 24 FR 3 vías o sonda siliconada 100% FR número 24 3 vías. Se agradece a la persona o institución que pueda colaborar. Por favor, comunicarse al 0416-631-3242, 0416-631-3242. Y continuamos en Reporte Estelar, ya en la parte final, hablando sobre los problemas de alimentación que hay en nuestro país, todo lo que tiene que ver con el desabastecimiento y también los altos niveles de inflación, y los rubros que más ha aumentado, según las cifras que dan expertos, es precisamente el rubro de la alimentación, y la canasta básica, por supuesto, no escapa a esto. Vamos a recordar lo que decía el pasado mes de abril el encargado de distribuir los CLACs, el señor Freddy Bernal. Nosotros comenzamos apenas, por instrucción del presidente Nicolás, con apenas 500 CLA, y distribuíamos apenas 1.500 toneladas de alimentos. Hoy podemos decir con orgullo que tenemos 30.000 CLA, tenemos 30.000 CLA, y distribuimos aproximadamente 42.000 toneladas de alimentos cada mes.
le estamos llegando a 6 millones de hogares y estamos estandarizando esa llegada a 6 millones, porque el presidente nos ha pedido que bajemos la periodicidad. Hay que decirlo, no es fácil, porque tendremos que subir de 6 millones a 8 millones de combos. Estamos trabajando duro con el ministro Marcos Torres y con toda la red de los CLAC. Pero vamos a cumplir la meta. La primera etapa es, vamos a estandarizar la llegada de los CLAC a cada hogar. El CLAC es posicionar el Poder Popular en el territorio. Y hay que decirlo, los CLAC son una herramienta política. Aunque el beneficio es para todo el mundo, el que vota por Nicolás, el que no vota. Bueno, y luego de escuchar al diputado Freddy Bernal, vamos a colocar para ustedes una información que salió publicada en el diario El Nacional el pasado 20, es decir, el día de hoy. En un año el costo de la vida de la familia se multiplicó por 5, subieron los alimentos, los artículos de higiene personal y los productos de limpieza del hogar, también aumentó el precio de la ropa y del calzado, así como los gastos en educación, salud, vivienda y servicios. Ningún rubro de la canasta básica se mantuvo estable entre mayo de 2016 e igual mes de este año, al contrario, en todo este tiempo la cesta tuvo un repunte de 370%, datos registrados por el Senda se refieren que mientras en mayo del año pasado una familia de 5 miembros debía completar 303.615,59 bolívares para cubrir la canasta básica, en mayo de este año se necesitaban 1,42 millones de bolívares, es decir, que se multiplicó por 5 los niveles para adquirir, o lo que se requiere para adquirir la canasta alimentaria. Y esto que recientemente se conoció por parte del gobierno nacional, que 130 contenedores de alimentos y medicinas arribaron al puerto de La Guaira. Compartimos con ustedes, antes de despedir el programa por el día de hoy, algunos de sus comentarios. Ana Hernández nos dice, no es posible que un cartón de huevos cada semana aumente entre 500 y 1.000 bolívares, mientras que el profesor Hidalgo asegura que es lamentable que un salario mínimo no cubra la canasta básica. Doy gracias a Dios que como docente no soy padre. Juan Márquez, todo sube porque no hay producción y ahora más que hay menos empresas que estén produciendo, mientras que José Manuel Flores opina que la soberanía alimentaria es otro fracaso, ya que no hay salario alguno con el que el pueblo pueda comer bien. Nelson Acevedo nos dice que los productos de cesta básica en Nueva Esparta a precios regulados están perdidos de los supermercados. Bueno, señor Acevedo, no solamente del estado de Nueva Esparta, también están